Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Alejandro Zapata, del grado 11, y el día de hoy les voy a estar explicando lo que vendría siendo la química orgánica y todos sus aspectos importantes para tener en cuenta. Bueno, para empezar debemos definir qué es lo que es la química orgánica. La química orgánica es una rama de la química que estudia moléculas en base del carbono formando enlaces covalentes y compuestos orgánicos, es decir, aquellos que están conformados por carbono e hidrógeno y que son los que constituyen los elementos básicos y fundamentales para la vida. Bueno, en la química orgánica, primero que todo, debemos hablar de la hibridación. ¿Qué es la hibridación? La hibridación es cuando se combinan varios orbitales atómicos de diferentes moléculas, en este caso de moléculas de carbono, ya que se trata de cadenas carbonatadas. Dentro de la hibridación encontramos tres categorías, lo que vendría siendo sp, sp2 y sp3, y estas vamos a hablar a continuación. Ahora vamos a pasar a explicar los tipos de hibridaciones. Empezamos con la hibridación sp3. La hibridación sp3 es esta que vemos acá, y es cuando el enlace entre dos moléculas es un enlace simple. Como podemos ver, acá solamente hay una cadena de enlace, entonces se denomina hibridación sp3. La hibridación sp2 es cuando el enlace entre las dos moléculas es un enlace doble. Aquí podemos ver las dos rayitas. Y la hibridación sp es cuando el enlace entre las dos moléculas es un enlace triple. ¿Qué es lo que pasa con estos enlaces o con estas hibridaciones? No es solamente eso, sino que cada una de las hibridaciones en la vida real debe tener un ángulo específico. La hibridación sp3 debe poseer un ángulo de 109,5 grados. La sp2 y la sp deben poseer ambas un ángulo de 120 grados. Listo, después de haber hablado de la hibridación, hablaremos de los tipos de carbono. ¿Qué son los tipos de carbono? En la química orgánica poseemos 4 tipos de carbono: el carbono primario, el secundario, el terciario y el cuaternario. ¿En qué constan estos tipos de carbonos? Un carbono es primario siempre y cuando esté unido a otro átomo de carbono. Como podemos ver acá, pues solamente hay una unión entre dos átomos. Un carbono es secundario cuando este está unido a otros dos átomos de carbono. Aquí podemos ver cómo se unen 3 átomos de carbono. Este de acá, el de la mitad, vendría siendo el carbono secundario. Un carbono terciario, hablamos del carbono de la mitad, es cuando este átomo está conectado a otros 3 átomos de carbono. En total tenemos 4 átomos de carbono, pero este acá de la mitad está conectado a 1, 2, 3 átomos de carbono. Y por último, el carbono cuaternario. Un carbono cuaternario es cuando el átomo de la mitad está conectado a otros 4 átomos de carbono. En total habrían 5 carbonos. Bueno, como tercer punto o tercer ámbito para tener en cuenta dentro de la química orgánica, hablaremos de los tipos de cadenas carbonatadas. Tenemos dos tipos de cadenas, cíclicas y alicíclicas, pero en este primer fragmento hablaremos de las cadenas alicíclicas. Las cadenas alicíclicas son aquellas que poseen dos extremos. Como podemos ver acá, esta cadena empieza acá y termina acá. Es una cadena que no es cerrada. Pero las alicíclicas se pueden dividir en cadenas saturadas e insaturadas. ¿Qué son las cadenas saturadas? Las cadenas saturadas son aquellas que todos sus enlaces son enlaces simples. Y las cadenas insaturadas son aquellas cadenas que tan mínimo uno o más de sus enlaces pueden ser dobles o triples. Como podemos ver acá, está la comparación dentro de los dos tipos de cadenas, saturadas o insaturadas. Estas dos cadenas están como unidas dentro de otras dos categorías, que vendrían siendo las cadenas saturadas e insaturadas, lineales y ramificadas. ¿Cuáles son las lineales? Las cadenas lineales son aquellas que toda su estructura es recta, como podemos ver, pues como una línea. Y las ramificadas son aquellas que dentro de su estructura recta hay una ramificación o más, como podemos ver acá,
de este segundo carbono se desprende otro y del tercer carbono se desprende otro. Bueno, después de haber explicado las cadenas alicíclicas, pasaremos con las cadenas cíclicas. ¿Qué son las cadenas cíclicas? Las cadenas cíclicas son aquellas que poseen una estructura geométrica cerrada. Las cadenas cíclicas se pueden dividir en dos tipos: cíclicas homocíclicas o heterocíclicas. ¿Cuáles son las cadenas homocíclicas? Las cadenas homocíclicas son aquellas que todos los elementos por los cuales está formada son el mismo elemento, en este caso carbono. Todos los elementos de esta cadena es el carbono. Las heterocíclicas es cuando al menos uno de sus elementos es cambiado por otro elemento, es reemplazado por otro elemento. Como podemos ver acá, toda la cadena está hecha por carbono, menos este primer elemento, el cual es nitrógeno. Después de esto pasaremos a las cadenas aromáticas, que caen dentro de las cíclicas. Una cadena cíclica se puede denominar aromática. ¿Qué es una cadena cíclica aromática? Una cadena cíclica aromática es una cadena en la cual sus enlaces son alternados entre simples y dobles, como podemos ver acá. Este primer enlace es doble, este de acá es simple, doble, doble y simple. En total serían 3 enlaces dobles y 3 enlaces simples, lo que nos da una sumatoria de 6 enlaces. Por eso es que se dice que debe de ser par. Bueno, ahora pasaremos a hablar de los grupos funcionales y después de esto haremos la identificación de unos grupos en esta cadena carbonatada. ¿Pero qué son los grupos funcionales? Los grupos funcionales es cuando dentro de la cadena carbonatada se juntan diferentes átomos o se unen diferentes átomos y forman una estructura o más en específico. Bueno, ahora identificaremos los grupos funcionales dentro de esta molécula de lovastatina. Veremos que encontraremos alcoholes, éster, alcanos y alquenos. Empecemos por el primero. Acá podemos ver un alcohol, ya que es un enlace de un carbono con un hidroxilo. Después tenemos el éster, que es un enlace de un carbono con 2 oxígenos, pero uno de esos enlaces debe de ser un enlace doble. Acá podemos ver otro éster al final de la cadena. Después, a medias de la cadena, podemos ver 2 alcanos, que simplemente pues son cadenas de carbono simples. Y abajito del todo podemos ver 2 alquenos, que vendrían siendo también simplemente 2 enlaces dobles, o sea, un enlace doble, un alqueno es un enlace doble de 2 carbonos, y aquí tenemos 2. Bueno, para finalizar con la clase del día de hoy, pasaremos a explicar la nomenclatura de esta molécula. Como podemos ver, esta molécula está conformada por 8 carbonos. Este es el primer paso que debemos realizar en las nomenclaturas: identificar cuántos carbonos posee o por cuántos carbonos está conformada la cadena, la molécula. Del segundo paso pasaremos con los radicales, a identificarlos y a nombrarlos. Acá podemos identificar que tenemos 2 metiles y un etil. ¿Por qué se les llama metil y etil? Lo que pasa es que los metiles, este metil que sale del carbono número 2 y este metil que sale del carbono número 5, se les da este nombre gracias a que salen simplemente de un carbono. Al etil se le llama etil gracias a que sale de 2 carbonos. En este caso, del carbono número 3 se desprende otro carbono y finalmente se desprende el CH3. Por eso es que se le denomina etil. Ya después de hacer todo esto, pasamos a escribir la nomenclatura, a darle nombre. En este caso sería 3-etil, 2,5 dimetil, octano. 3-metil, ¿por qué? Porque el etil, sale del carbono número 3. 2,5 metil, porque los metiles salen del carbono número 2 y del 5, y dimetil porque son 2 metiles. El octa se le da gracias a la cantidad de carbonos que tiene, que son 8, y el ano gracias a que es un alcano. ¿Por qué es un alcano?
porque toda la molécula está conformada por enlaces simples de carbonos. Como podemos ver, no hay ningún enlace doble ni enlace triple. Bueno muchachos, esto fue todo por el día de hoy. Hoy hablamos sobre la química orgánica, todos sus factores, lo más importante. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o inquietud me la dejan acá abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por la atención.